El único hombre que sacó de quicio a Burt Lancaster más que nadie. Burt Lancaster nació como Burton Stephen Lancaster el 2 de noviembre de 1913 en las duras calles del East Harlem, en la ciudad de Nueva York. Creció en una familia de clase trabajadora de ascendencia irlandesa. Su padre, James Lancaster, era un trabajador postal, y su madre, Elizabeth, dedicó su vida a criar a sus 5 hijos con fuertes valores morales y un sentido de disciplina. Desde muy joven, Burt demostró una gracia atlética que lo diferenciaba. Era alto, ágil y lleno de energía inquieta, cualidades que luego se convertirían en parte de su magnética presencia en la pantalla. Antes de que Hollywood pronunciara su nombre, la vida de Lancaster fue moldeada por la dificultad y la determinación. Asistió a la DeWitt Clinton High School, donde su destreza física le valió una beca para la Universidad de Nueva York. Sin embargo, su espíritu inquieto no pudo ser contenido por la vida académica. Abandonando la universidad, se unió al circo como acróbata, formando el dúo Lang y Cravath con su amigo de toda la vida, Nick Cravath. Juntos, emocionaron al público de todo el país con audaces actos de trapecio, una profesión que perfeccionó el atletismo y la disciplina de Lancaster, rasgos que luego definirían sus actuaciones imponentes. El circo, con su mezcla de peligro, arte y espectáculo, proporcionó el campo de entrenamiento perfecto para un hombre que algún día cautivaría a millones en la pantalla grande. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Lancaster dejó de lado su carrera como artista para servir a su país. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos en 1942, trabajando con la División de Entretenimiento de Servicios Especiales, donde entretenía a las tropas en lugar de luchar en el frente. Incluso allí su carisma y liderazgo natural destacaron. Sus experiencias en tiempos de guerra profundizaron su sentido de la empatía y ampliaron su comprensión de la naturaleza humana, lo que luego infundiría a sus papeles cinematográficos una sorprendente profundidad emocional. El viaje de Lancaster a Hollywood fue casi accidental. Después de la guerra, trabajaba como vendedor cuando un cazatalentos notó su llamativa apariencia e intensidad. Pronto le ofrecieron una audición que lo llevó a su debut cinematográfico en The Killers, 1946, un clásico del cine negro basado en una historia de Ernest Hemingway. La película fue un éxito instantáneo y catapultó a Lancaster al estrellato. Su interpretación del boxeador condenado Swede Anderson mostró tanto su físico como su capacidad para transmitir vulnerabilidad bajo un exterior endurecido. De la noche a la mañana, se convirtió en uno de los actores más solicitados de la industria. A lo largo de finales de la década de 1940 y 1950, Burt Lancaster se hizo conocido por su versatilidad. Se negó a ser encasillado, interpretando a héroes, antihéroes y villanos con la misma convicción. Sus papeles en películas como Brute Force 1947, Criss Cross 1949 y From Here to Eternity 1953 consolidaron su reputación como un protagonista de intensidad e inteligencia. En From Here to Eternity, su apasionado beso en la playa con Deborah Kerr se convirtió en una de las escenas más emblemáticas de la historia del cine. Pero detrás de la imagen romántica había un artista profundamente comprometido con la autenticidad. Cada gesto, cada línea, cada momento se entregaba con precisión y verdad emocional. Lancaster no se contentó con ser simplemente un actor a sueldo. En 1948 cofundó Heghill Lancaster Productions, una de las primeras compañías de producción independientes en Hollywood. A través de esta empresa, tomó el control de su destino creativo, produciendo películas que desafiaban las convenciones y abordaban temas socialmente relevantes. Películas como Marty, 1955, que ganó el premio de la Academia a la mejor película, reflejaban la creencia de Lancaster en la narración de historias que hablaban de la condición humana en lugar de solo el éxito de taquilla. Su valentía para asumir riesgos, tanto como actor como productor, ayudó a dar forma a una nueva era de la cinematografía de Hollywood, una impulsada por la libertad artística y el propósito moral. Las décadas de 1960 y 1970 marcaron un período de continua reinvención para Lancaster.
Ganó su primer premio de la Academia al mejor actor por su electrizante actuación en Elmer Gantry 1960, en la que interpretó a un predicador carismático pero moralmente conflictivo. El papel mostró su capacidad para combinar encanto y amenaza de una manera que pocos actores podían. Más tarde, en Birdman of Alcatraz, 1962, ofreció una de sus actuaciones más humanas como el prisionero Robert Stroud, un hombre que encuentra la redención cuidando pájaros. Estos papeles demostraron no solo su rango, sino también su profunda empatía por personajes complejos y defectuosos. Incluso al envejecer, la pasión de Lancaster por la actuación nunca disminuyó. Abrazó papeles más introspectivos en películas como The Leopard, 1963, Atlantic City, 1980 y Field of Dreams, 1989. En Atlantic City, su interpretación de un envejecido gángster de poca monta que anhela la gloria perdida le valió el reconocimiento generalizado y otra nominación al Premio de la Academia. La actuación fue un reflejo conmovedor del propio Lancaster, una estrella envejecida que recordaba una vida notable con orgullo y melancolía. Fuera de la pantalla, Burt Lancaster era conocido por su inteligencia, compromiso político e integridad. Apoyó los movimientos de derechos civiles, se pronunció en contra de la guerra de Vietnam y fue un defensor de las causas liberales en un momento en que tales posiciones podrían poner en peligro la carrera de un actor. Se comportó con una dignidad tranquila, nunca buscando atención por su activismo, pero siempre manteniéndose firme en sus convicciones. Sus amigos y colegas a menudo lo describieron como intenso pero compasivo, ferozmente independiente, pero leal a aquellos que le importaban. La vida romántica de Burt Lancaster, al igual que su carrera, estuvo llena de complejidad, pasión y emoción profunda. Sus relaciones reflejaron los diferentes capítulos de su vida. Desde un joven artista luchador que trataba de encontrar su lugar en el mundo, hasta un ícono de Hollywood maduro y establecido cuyo carisma cautivó al público de todas las generaciones. A lo largo de su vida, Lancaster se casó 3 veces, cada unión revelando un lado único del hombre detrás de la magnética presencia en la pantalla. Su primer matrimonio fue con June Ernst, con quien se casó en 1935, mucho antes de que la fama tocara su nombre. En ese momento, Lancaster todavía era un joven acróbata que trabajaba con el K-Brother Circus, ganándose la vida modestamente realizando acrobacias audaces que mostraban su atletismo e intrepidez. June, una compañera artista y su pareja en los primeros días, compartió las dificultades de sus años previos a Hollywood. Su matrimonio representó el lado crudo e idealista de la juventud de Lancaster, una época en la que el amor se basaba en la simplicidad, la ambición y los sueños aún por cumplirse. La vida de la pareja juntos estuvo lejos de ser glamurosa, a menudo llena de incertidumbre, mientras Lancaster luchaba por encontrar su camino después de que la Gran Depresión interrumpiera su temprana carrera en el circo y el teatro. A pesar de su vínculo y experiencias compartidas, las presiones de los viajes constantes, las dificultades financieras y la creciente inquietud de Lancaster hicieron mella. En 1946, después de más de una década de matrimonio, la pareja se divorció. Esta separación marcó un punto de inflexión en la vida de Lancaster, justo cuando su carrera como actor comenzaba a despegar tras su exitosa película, The Killers, 1946. Fue un final agridulce. June había estado a su lado durante sus años de oscuridad, pero su repentino ascenso al estrellato dificultó que su matrimonio sobreviviera al torbellino de cambios que siguieron. Más tarde, ese mismo año, Lancaster se casó con Norma Anderson, una relación que se convertiría en la más significativa y duradera de su vida. Su matrimonio, que duró de 1946 a 1969, abarcó la época dorada de su carrera, abarcando su transición de un protagonista robusto y atlético a un actor ganador del Oscar y un productor respetado. Norma era más que una esposa, era su igual intelectual y una fuerza estabilizadora durante su ascenso al éxito. Juntos tuvieron 5 hijos: Bill, James, Susan, Joanna y Seal. La vida familiar le brindó a Lancaster una sensación de arraigo, incluso cuando la fama de Hollywood lo rodeaba de tentación e intriga.
Norma estuvo profundamente involucrada en su mundo profesional, a menudo actuando como confidente y caja de resonancia para sus ideas creativas. Sin embargo, la intensidad de la carrera de Lancaster, marcada por viajes frecuentes, rodajes largos y su dedicación a su oficio, ejerció una inmensa presión sobre su matrimonio. Con el tiempo, la relación de la pareja comenzó a erosionarse bajo el peso de sus crecientes ambiciones y su participación en causas sociales que a veces generaban controversia. A pesar de su eventual divorcio en 1969, Lancaster continuó hablando de Norma con admiración y respeto, reconociendo su influencia tanto en su desarrollo personal como profesional. Su matrimonio simbolizó los años más productivos de su vida, tanto como artista como padre. Después de su divorcio de Norma Anderson, Lancaster permaneció soltero durante muchos años. Se le relacionó sentimentalmente con varias mujeres, incluidas coprotagonistas y admiradoras, pero ninguna de estas relaciones condujo al matrimonio. Parecía canalizar su pasión en su trabajo, centrándose en papeles desafiantes y activismo social. A medida que envejecía, las opiniones de Lancaster sobre el amor y el compañerismo maduraron. Se volvió más introspectivo, valorando la conexión emocional por encima de la intensidad juvenil que una vez había definido sus romances anteriores. Su tercer y último matrimonio llegó mucho más tarde en la vida cuando se casó con Susan Martin en 1990. Para entonces, Lancaster tenía casi 80 años y ya era una leyenda viviente. Admirado no solo por sus actuaciones en la pantalla, sino por sus creencias abiertas y sus esfuerzos humanitarios. Susan Martin era una mujer mucho más joven que le brindó consuelo y compañía en sus últimos años. Su relación reflejó un periodo más tranquilo y reflexivo en la vida de Lancaster, uno marcado por la apreciación de las alegrías simples en lugar de la búsqueda inquieta de la fama. Aunque su matrimonio fue relativamente breve, debido al deterioro de la salud de Lancaster, le ofreció paz y estabilidad en sus últimos años, algo que había buscado durante gran parte de su vida. A lo largo de su larga y legendaria carrera, Burt Lancaster fue conocido por su imponente presencia en la pantalla, su férrea voluntad y su negativa a retroceder ante nadie. Era admirado por muchos de sus compañeros, pero también temido por aquellos que se cruzaban en su camino. Aunque trabajó con algunos de los mejores actores y directores de Hollywood, hubo un hombre que logró sacar de quicio a Lancaster más que nadie: Kirk Douglas. Los dos eran machos alfa en la época dorada del cine. A menudo comparados por su atractivo físico, su intensidad física y su determinación para controlar sus carreras. En la superficie, parecían ser colaboradores cercanos, incluso amigos. Pero debajo de las sonrisas públicas y los apretones de manos, una feroz rivalidad se gestó entre ellos durante décadas. Una que el propio Lancaster admitió más tarde que era a partes iguales admiración e irritación. Lancaster y Douglas se conocieron a finales de la década de 1940, cuando ambos estaban en ascenso en Hollywood. Kirk era ruidoso, descarado y muy seguro de sí mismo. Lancaster comentó una vez: «Él quería ser el perro superior, y yo también». Rápidamente se dieron cuenta de que compartían las mismas ambiciones, la misma hambre de papeles significativos y el mismo deseo de escapar del control de los sistemas de estudio. Cuando coprotagonizaron I Walk Alone, 1948, saltaron chispas. No románticas, sino competitivas. Lancaster sintió que Douglas estaba tratando de robar cada escena, ajustando constantemente su bloqueo y entrega de líneas para llamar más la atención. «Siempre quería ser el centro del encuadre», dijo Lancaster con una sonrisa años después. «Yo también. Eso generó mucha tensión». A pesar de su rivalidad, los dos hombres sabían que juntos hacían oro en la taquilla. A lo largo de los años, aparecieron en varias películas juntos, incluyendo Gunfight at the OK Corral, 1957, The Devil's Disciple, 1959, y 7 Days in May, 1964. Su química en la pantalla era eléctrica, impulsada por la competitividad de la vida real. «Kirk sacó lo mejor de mí», admitió una vez Lancaster. No podía soportar perder una escena ante él, y eso significaba que trabajaba el doble. Pero detrás de las escenas,
Las discusiones eran constantes. Luchaban por los cambios de guión, el orden de facturación y el control creativo. Lancaster, que tenía su propia compañía de producción, a menudo se enfrentaba a Douglas sobre quién tendría la última palabra en un proyecto. «Ambos queríamos ser el jefe», dijo Lancaster, «pero solo hay espacio para un general en una guerra». Su relación oscilaba entre la camaradería y el combate. Algunos días se reían juntos como hermanos. Otros días no se hablaban en absoluto. Los miembros del equipo recordaron a los dos hombres mirándose fijamente entre tomas, cada uno esperando que el otro parpadeara primero. Lancaster admiraba el impulso de Douglas, pero no le gustaba su arrogancia, mientras que Douglas respetaba el arte de Lancaster, pero le resentía su terquedad. «Era el único hombre que realmente podía sacarme de quicio», confesó Lancaster en una entrevista, «porque me recordaba demasiado a mí mismo». En años posteriores, a medida que ambos hombres envejecían, su rivalidad se suavizó hasta convertirse en respeto mutuo. Se reunieron para películas como Tough Guys, 1986, una comedia nostálgica que reflejaba su historia compartida. El tiempo los había suavizado, y ambos podían recordar su ardiente asociación con cariño. «Luchamos, competimos, incluso nos odiamos a veces», dijo Lancaster con una sonrisa. «Pero también hicimos magia juntos. Él me mantuvo honesto». Douglas, por su parte, se hizo eco del sentimiento, llamando a Lancaster un magnífico bastardo, y el mejor amigo y el peor enemigo que he tenido en Hollywood. Su vínculo era complejo, una mezcla de admiración, celos y amor a regañadientes. Representaban dos caras de la misma moneda. Ambos hombres hechos a sí mismos que surgieron de orígenes humildes para dominar Hollywood a través de la pura fuerza de voluntad. Sin embargo, su orgullo a menudo se interponía en el camino de la verdadera amistad. «Kirk necesitaba a alguien que lo desafiara», dijo una vez Lancaster, «y yo estaba feliz de ser ese alguien». Al final, Burt Lancaster nunca negó que Kirk Douglas fuera el único hombre que podía realmente desconcertarlo. Sus batallas profesionales fueron legendarias, pero también fueron un reflejo de lo profundamente que se respetaban el talento del otro. «Me irritaba muchísimo», bromeó una vez Lancaster, «pero también me empujó a ser mejor. Sin Kirk, tal vez no habría trabajado tan duro». Fue una rivalidad que definió no solo a dos hombres, sino a toda una era de Hollywood. Una era donde el orgullo, la pasión y el perfeccionismo chocaron en la pantalla y fuera de ella, dejando atrás un legado de actuaciones inolvidables y una de las amistades más fascinantes en la historia del cine. Lancaster murió en su apartamento en Century City, Los Ángeles, después de sufrir un tercer ataque al corazón a las 4:50 am el 20 de octubre de 1994. Tenía 80 años.